es tan fácil, ¿no? Yo le puedo asegurar, se lo voy a decir de otra forma, es muy difícil. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Especial tertulia política. Por fin no hay política que nos impida hacer la tertulia cómica. Objetivo cómico con Quique Peinado, con Pedro Aznar y desde Radio Pontevedra con David Amor. ¿Estás por ahí, David? Hola, buenos días, aquí estás. ¿Qué tal? Chicos, ¿qué tal? Hacía tiempo que no te escuchábamos, David. Sí, bueno, es que estoy embarcado en otras aventuras. Como yo, ¿no? Tu cara me suena. Sí, bueno, siguiendo los pasos, aunque seguir los pasos me parece demasiado optimista, tropezando. Los de Jung y los de Ana, sobre todo, ¿no? Sí, digamos que coincidimos en un sitio parecido, pero nada que ver. Recordarás que esta tertulia consiste en comentar la actualidad de la semana en clave de humor. Hay cosas que han cambiado desde la última vez que tú estuviste aquí. ¿Ya no es política? No, me refiero al tema de Cataluña. Vaya. Cosas que han cambiado ahora, son una república independiente. Sí. Pero vamos, todo lo demás... Esto lo sabes, ¿no? Desde Galicia esto llega. Nosotros es que aquí estamos más a otros temas, a vender pescado, marisco, lo que vienen siendo productos del mar. Todo lo que viene del mar... Es decir, bueno, en breve vamos a hacer, dentro de un par de semanas, hacemos esta sección con público aquí en el estudio y además con un invitado musical muy, muy bueno. ¿Sí? ¿Cantante en castellano? Pues va a ser que no, ¿Fito? pero si quieres ya te lo digo luego. Si alguien quiere venir a ver esta actuación y a esta gente que de vez en cuando viene a comentar la política, pueden escribir un correo a vivir@cadenaser.com, vivir@cadenaser.com, y el sábado que viene, no, el siguiente, lo haremos con público y llenaremos el estudio con ¿cuántas personas? 7.500. Me ha encantado lo de James Rhodes de hoy, ¿eh? ¿Qué parte? James Rhodes. Pues me ha gustado mucho porque, claro, es como la intelectualidad máxima, ¿no? James Rhodes tocando, pero ha dicho que compra en Carrefour. Y ahí he dicho, hostia, yo también. Quiero decir, ya tengo algo en común con James Rhodes. Por fin tengo un talento en común con James Rhodes. Los dos compramos en Carrefour. Llevamos al principio al presidente con una de las frases que más le gusta repetir, eso de gobernar no es fácil, dicho de otra manera, gobernar es muy difícil, y parece un hecho que a Rajoy no le tiembla el pulso a la hora de enfrentarse a situaciones complicadas. En el Parlamento catalán se han impuesto los partidarios del cuanto peor, mejor. Los que han llevado a Cataluña a un callejón sin salida. ¿Cómo le gusta arriesgar? Es arriesgarse, que le encanta jugar al límite. Eso es lo que se llama un penalti a lo Panenka. Eso es y con los ojos cerrados. Qué genio. Bueno, el lío catalán no nos referimos a él, sino al que suele hacerse Rajoy cuando une peor con mejor en esa misma frase que lo mencionaba. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Y sin embargo, político. Imaginaos eso traducido al catalán. Que lo hiciera en catalán, tío. Sería ante la difícil situación de Cataluña, tampoco le ha temblado el pulso, cesó a todo el gobierno, convocó elecciones, se quedó a la espera de que la justicia actuara. En mi opinión, no hay alternativa. Claro, es que vosotros lleváis un tiempo sin venir. Perdona, deduzco que vamos a hablar de Cataluña un poquito. ¿Sabes, Javier, que yo estaba en Cataluña el día que se proclamó la independencia? Como la terminal. Estaba allí, bueno, de hecho, desde que se proclamó la independencia estaba allí todos los días menos 2, porque he tenido ¿Pero no te han dejado allí. salir o cómo es? No, estoy aquí, he llegado a Madrid bien, no necesito pasaporte, pero fue una cosa muy curiosa, porque yo estaba ¿Te has traído fuet de contrabando? estábamos entrevistando a gente. Y se proclamó la independencia y se proclamó, ¿no? Ya ahora somos una república. Y ¿se notó en algo, en el aire? Y era todo igual. Tú seguías todo igual, entrevistando ¿no? a gente. Claro, yo pensaba, digo, la gente que es independentista, ¿no? Que dice, se ha proclamado la república, salió a la calle y ya. Y bueno, pero era una cosa como... Pero se sentían de otra manera. Claro, pero no había otra moneda, no había, yo qué sé, no, era todo igual. Digo, había Vodafone, había, yo qué sé, seguía viendo lo mismo. Eso es lo que Claro, con el tema del roaming Europa pues ya no hay que pagar. Claro, nada, no se nota. Bueno, a Rajoy no se le ocurrían alternativas, pero podría haberle preguntado, por ejemplo, a Gabriel Rufián, que tenía una idea. Habría una salida para que el señor Puigdemont y el resto del gobierno, incluso el resto de la mesa, no fueran perseguidos ni fueran considerados delincuentes. Y sería que se afiliaran al Partido
Partido Popular. ¿Ha dicho un poquito Puigdemont? ¿Puede ser que Rufián también aun siendo catalán, se haya apuntado a Puigdemont? Oye, y un poquito de Vallecas, Rufián, ¿no? Sí, así como pero, escuchadme una cosa. Rufián va a petar. O sea, Rufián está ahora mismo sobrepasado por las circunstancias. Está incómodo, ¿eh? No, es que ahora mismo ya no puede más, tío. No le da el Twitter para más, ¿eh? Puigdemont. Hombre, Rajoy también podía haber escuchado al mismísimo Puigdemont, que el fin de semana tuvo la genial idea de desaparecer. ¿Dónde está Wally Puigdemont? ¿Dónde está en estos momentos el expresidente de la Generalitat a la fuga? De nuevo los guionistas, ahí está. Con el humor, ahí te la comes. Ella con Nacho ahí. Bueno. Y aguantándose la risa de qué buena, Wally Puigdemont. Era una pregunta de Andrea Levy, se salía por la tangente de nuevo. Rufián. La verdad es que Puigdemont no es Roldán, está bastante localizado. De hecho, tiene bastantes cámaras detrás buscándole, tanto a él como a los dos consejeros de Esquerra Republicana y del PDeCAT. De hecho, ojalá haya quien buscara con tanto ahínco las 120.000 personas en cunetas que hay todavía 80 años después. ¿Qué tendrá que ver? Alegría. Hoy mezclando. Sí, ya te digo, sí. El aceite y el agua. Oye, están consiguiendo que los libros de historia dentro de 50 años parezcan escritos por Ibáñez, ¿eh? Van a molar muchísimo. Pero qué capítulo largo, ¿no? Porque para contar todo esto... ¿Y lo de Roldán? Sí. ¿Cuánta gente en Twitter de sus seguidores dirían, ¿de quién me hablas? ¿De quién? Sí, ¿De qué fugado del Málaga? ¿De qué fugado me hablas? ¿Una empresa de transportes? Bueno, lo cierto es que el presidente cesado sorprendió a propios extraños viajando a Bruselas, así que todo el mundo empezó a especular sobre su ida, sobre una posible petición de asilo político, como por ejemplo especuló el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Bueno, si yo pido que me den el premio Nobel, pues eso me lo puedo pedir, pero no me lo darán seguramente, no tengo méritos suficientes para ello. Pues el señor Puigdemont, si hipotéticamente inicia un expediente de asilo, yo estoy seguro que le dura media hora, no tiene ningún fundamento. Muy fan del seguramente. Se ve con una posibilidad. O sea, hay un atisbo ahí. Oye, a lo mejor está buscando asilo, ni siquiera político. Solo asilo, porque independizarse envejece muchísimo. Pero hay que ser triste para irte a Bélgica, ¿eh? Porque es un sitio más rollo. Qué rollazo, tío. Vete a Punta Cana, date vidilla. Claro. Pequeño, además. Volviendo a Wally Puigdemont, como decía Andrea Levy, desde Barcelona ofreció una rueda de prensa mezclando varios idiomas para dejar claro que... I'm not here in order to demand asylum, political asylum. Aunque él ha asegurado que solamente estaba en Bruselas para dar su versión de lo que está pasando a las instituciones europeas y también a la prensa extranjera, muchos han creído que lo que hacía era huir de la que se le avecinaba. ¿Adivináis en quién encontró un poco de comprensión? El rey. Yo no lo veía venir. Escuchad. Si se quiere quedar en Bruselas, que se quede. Si no quiere regresar a Cataluña, que no regrese. Si se quiere o no presentar a las elecciones, que haga lo que considere oportuno. ¡Fuerte! ¿Dónde está Albiol? ¿Qué le han hecho a mi Albiol? Albiol, también conocido como Rafael Hernando Mal. Rafael Hernando estirado. Rafael Hernando más alto. Pues, no, tranquilos, que era un espejismo. Albiol no se quedó ahí, seguía. Pero desde el Partido Popular no se le va a permitir que siga insultando ni una sola vez más al resto de catalanes y de españoles. ¿Y cómo, Albiol? Desde el Partido Popular, claro. No desde la justicia ni desde el gobierno. El propio Partido Popular va a salir a la calle. Cuéntanos cómo, Albiol. Eso es, para evitar que el resto de consellers del gobierno quisieran seguir los pasos del líder, la jueza de la audiencia ordenó su detención. Era el vicepresidente Junqueras, ya lo sabéis, que protagonizó los comentarios de unos policías en la puerta de la audiencia. En los comentarios se captó la agencia Reuters. A los sitios ya verás cómo lo van a poner. Está llegando unos sitios a la casa. Lo llevan hasta aquí. Uy, que sí se me cae. Un poco mal, pero a los sitios sí. ya veréis cómo le van a poner. Qué bonito, ¿que lo van a abrazar o eso qué significa? Bueno, sería el primer paso. Yo sí. Estoy de acuerdo con David. Me costaba entenderlo, el doble sentido. Sí. Es demasiado sutil. Es humor madero, se llama. Sí. Es un humor de ellos. Es claro. De la serie carcelaria Oriol is the New Black. Sí, yo creo que va a ser un libro de estilo policial para entender un poco eso. Sí, hay que estar ahí. A por ellos. Ya, hablando de policías, por cierto, un inciso. La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña. Será el titular de un artículo satírico en la revista El Jueves que le ha costado a su director una imputación por injurias. Pero que digo yo que los maderos estos estarán por lo menos expedientados en la policía, ¿no? Porque claro, ¿quiénes? ¿Los de los que habla la revista El Jueves? Digo yo que los del no Jueves están expedientados, pero se está investigando. Sí, hay una investigación abierta sobre eso. Sí, muy abierta. En fin, leyendo el artículo del Jueves estaba claro que era una broma. Por favor, ¿cómo? Solo queremos unos gramos para pasar el rato. Esto no se calma y habrá que salir a repartir en breve.
Sentido del humor de los policías, ¿no? Por alusiones. ¿Cómo son los jóvenes? También te digo que se les arregla el ojo con eso, ¿eh? Como los que también seguirán en prisión son los Jordis, el Sánchez y Cuixart, después de que la audiencia haya desestimado el recurso. Habéis leído la noticia del compañero de celda de Cuixart. Esto no lo pudimos comentar. Ah, sí, lo de la matraca, ¿no? Claro, porque no había... La noticia más Mundo Today de la historia del Mundo Today, la de la matraca, sí. Es que te pueden caer compañeros pesados, ¿eh? Es que tú imagínate lo que tiene que ser. Sentidos. Ya estando en la cárcel, ya de por sí la cárcel, pues ya si te cae un brasas en la misma celda, macho. Y que el argumento fuera ese, ¿no? Que condena ya tengo una, ¿no? Bueno, con las últimas detenciones y los ingresos en prisión, la situación se ha tensado todavía un poquito más. Como más gasolina y leña se echa al fuego, el fuego se hace mayor. Y si ustedes miran las encuestas más recientes, comprobarán que el sentimiento y la voluntad a favor de la independencia de Cataluña está creciendo en nuestro país, en Cataluña. Se lo ha llamado fuego a la independencia. Sí. Como más gasolina y leña se echa al fuego, el fuego se hace mayor. Como es más un gasolina, rajoísmo catalán. A mí me gusta la gasolina. Como más gasolina, Por un momento pensábamos que la gasolina y el fuego podrían ser, no sé, Hernando. Que dejen de hacer el botarate, sencillamente. También, a lo mejor, no sé, Fernando. Resultan absolutamente peripatéticos. Sí, siempre una palabra conciliadora. Pero de él, ¿eh? te das cuenta como que Hernando, cuando Pablo Casado subió un poco y dijo, que estoy aquí muy... Hernando ha dicho, no. Respeta, papá. Olin. Respeta, papá. Peripatético. De hecho, hay otra persona que ha hecho la misma reflexión, pero que directamente le ha puesto nombre al combustible. Solo hace falta que venga aquí el señor Maza, con esa actitud que tiene, para echarle leña al fuego, ¿no? Y meterle benzina, gasolina, vaya. Claro, hombre, a ver, se llama Maza, no se llama Besito ni algo. ¿Qué palabras de Joan antiguas Coscubiela, todas. de Catalunya Sí que es Pot, invoca al fiscal y este se materializa ante Àngels Barceló, hora 25. Pues probablemente yo soy el más tonto de todos y entonces pues ellos son los que tienen mayoritariamente. Lo dice él, ¿eh? Yo tengo una teoría, ¿eh? Yo creo que todo esto se va a acabar cuando se enfade de verdad Àngels Barceló. Cuando Àngels diga, yo no hago ni un programa más, ¿eh? Ahí ya se acaba la Ferreras, deja de tomar por saco. Ferreras, deja de alargar esto. El caso es que José Manuel Maza, que es el fiscal general elegido por el gobierno, reprobado por el Parlamento, puso de manifiesto su punto de vista. Bastante paciencia ha tenido el sistema y el Estado de Derecho. Es que es totalmente Maza, ¿eh? Es que es con esa voz así para dentro. No, ¿te sabes la teoría de Kiko Veneno de que las personas se acaban convirtiendo en sus apellidos? Eso, yo peinado... Hostia, pues yo soy Aznar, claro, pero decía lo de Botín, claro. Estás muerto. ¿Qué me va a pasar? Bueno, a lo mejor es que empiezo a estar bueno a partir de los 50 o algo. Físicamente tienes que apretar un poco, pero decía el Emilio Botín y decía lo de mayor oreja cuando era ministro del Interior, que era el que sabía más secretos, la mayor oreja del Estado. Pues claro. Maza va bueno, sobre el punto en el que nadie se pone de acuerdo, si ha habido violencia que justifique el delito de rebelión, ¿qué dice Maza? Es que ha existido la violencia. ¿Dónde ha existido la violencia? Es que entre la violencia está los escraches a la Guardia Civil y a la policía para impedirles dormir. ¿Eso se considera violencia? Por supuesto, por ejemplo, ponerse en la puerta de una casa e impedir físicamente que la persona entre en esa casa sin pegarle. Es violencia. O sea, cuando el cartero comercial llama y le dices no le abres, claro. Y entra, y aún así entra, aprovechando un huequito. O sea, podríamos decir que cuando te llama un teleoperador a la hora de la siesta, bien tirado es violencia. Es violencia, vale. Y poco se habla del piolín, que conste. A nivel de violencia hacia la Guardia Civil. Es cuando se pone en plan padre, ¿no? Después de tirarte un poco de las orejas. Si es que esto me duele más a mí que a ti, parece que está diciendo. Nunca jamás satisface el pedir para una persona su privación de libertad y el ver que esa persona padece una privación de libertad. Y eso pues siempre produce cierta melancolía y cierta frustración. Por supuesto, satisfecho no. Ponme otra, Paco. No. Sí, y en ese momento se encendió el puro. Sí. Oye, tiene la voz para adentro, como la gente a la que mete a la cárcel, para adentro. Me duele más a mí que a ti. 21 de diciembre son las elecciones autonómicas a las que, según dijo ayer Puigdemont en una entrevista belga, está dispuesto a ser candidato incluso desde el extranjero. Lo está petando en la televisión extranjera. Es como Mónica Naranjo. Se ha tenido que ir fuera para petarlo. Yo creo que es el típico la típica entrevista que la primera está bien, la segunda ya no la quiere nadie. Es un candidato fuera de España y unas fuerzas políticas que primero dicen esto. Nosotros no reconocemos estas elecciones, nos parecen absolutamente ilegítimas. Pero
parece, aunque no reconoce las elecciones, son legítimas. Pero dicho esto, nos presentaremos, plantaremos cara. ¡Tarán! Va a pedir a la gente votar a lo Magic Johnson así, sin mirar a la urna, así como votando, Como pero mal. Es votándole de lado. Laudrup, ¿no? Es Sí, el voto así, Laudrup. el voto Laudrup. Hemos comentado ya en alguna ocasión estas formas que tiene Gabriel Rufián de responder y de exponer sus cosas, que a veces irritan. Y si ya le pones a un periodista de Televisión Española delante, pues pasa esto. Sergio Martín, en los desayunos de Televisión Española, le pregunta varias veces si no le parece que los miembros de la CUP se han ido de rositas. Me sorprende enormemente, porque ustedes están mucho más informados que yo. Es que la SCUP no forma parte del gobierno. Y a quien ha querellado el Estado es al gobierno. Pero vamos. Claro, es obvio, como pero el yo me barrio pregunto... Sésamo, ¿eh? Como el barrio Sésamo, ¿no? Sí. Vale, pues el periodista insiste con la misma pregunta. ¿Cree que son los que menos están pagando el pato de esa declaración unilateral de independencia? Creo que es ahí justo donde se sitúa la pregunta que yo le estoy formulando. Pues es que, de verdad, les entiendo, y entiendo perfectamente la línea editorial de cada cual. Había que Oye, insistir. estos son los desayunos, ¿no? Sí. Esto es para desayunar. O sea, Sí. estamos hablando de empezar el día así. Wake up. Espera, que insiste, Wake me insiste, up. insiste. Señor Rufián, le repito. Es arriba y abajo. Señor Rufián, le repito. La única intención de los que estamos aquí en los desayunos de Televisión Española es Podemos estar toda la mañana. entender la realidad, no modificarla. Yo solamente le pregunto y está evidentemente en Me lo todo su creo, me lo derecho creo, de me lo responder creo. como quiera. No se lo cree porque da la sensación de que nos trata como imbéciles por hacer una pregunta que a lo mejor a usted le parece imbécil, pero a nosotros nos parece relevante para el análisis. He de decir que a mí también me parece imbécil la pregunta, por En general todo. ¿sabes? Por meternos en el tema, estoy de acuerdo. El tema solamente, ¿no? Aquí ya se notaba el enfado del periodista. ¿Vosotros habéis entrevistado o hablado con alguien que se os enfadara mucho? Sí. Siempre, claro. Sí, Claro, pero es que ¿Recuerdas algunos Rufián, otros? ¿qué te va a hacer? ¿Te va a hacer unfollow? Si Claro. Rufián tiene... Rufián es muy 2.0. Yo tengo que decir que yo enfadé brutalmente a Toni Cantó una vez que lo confundí con Andoni Ferreño. Una vez le dije, oye, me encanta que te parezcas tanto a ¿Cuando Andoni ya era Ferreño. diputado? No, estaba en 7 vidas todavía. Y en luego aquella Agustín época. Bravo también entró en la ecuación. Vamos a terminar este tema con la frase de la semana en boca de Albert Rivera. Bueno, yo soy extremadamente demócrata en este momento. Ojo, Pero tranquilos no que es un demócrata como vosotros. Ahora mismo, ¡Ah, tope! Pero se me va a pasar enseguida. Está muy bien expresado porque está al extremo de la democracia. Al Que da un límite, pasito y se sale. rozando. Hacia la derecha seguramente el paso, pero bueno. Un par de titulares ajenos al proceso. Por fin, un juzgado va a paralizar el cambio de las calles franquistas en Madrid si la Fundación Franco paga 60.000 euros. Claro que sí, hombre. A 4 que tienen dinero, Vamos a coño, echar- que se vea. Yo tengo 5 pavos. Venga, pongo 10 euros y ponemos una calle que se llame Calle a por ellos. Venga, con los cojones. Vamos a tope ya. Esta fundación ya recurrió en julio el cambio aprobado por el Ayuntamiento para cambiar el nombre de 52 calles y plazas. Los 60.000 euros son en concepto de garantía. Pero vamos, como estos, no tengo ninguna duda. Garantías. Un empleado de Twitter desactiva la cuenta de Trump en su último día de trabajo. El último día de trabajo del empleado. Del empleado, Sí, sí, ¿no? Trump, lamentablemente. Bueno, Trump no ha trabajado todavía. Quiero decir, el día que empecemos a trabajar va a ser muy duro. Unos últimos días de esos de cagarse en la madre del jefe, hacer movidas de esas, decidido Hacer en el bien. mundo libre. Un aplauso, ¿no? Claro Un que sí. aplauso. Yo lo haría. Yo si fuera él Me también. han Ojo. despedido, pero cancelo esta cosa. Ojo que si Trump se quita de Twitter y se mete en Tinder, eso puede ser la revolución de Tinder, amigos. Es verdad. Es un apagón en Twitter. Por cierto, alguien decía que va a provocar muchos nacimientos dentro de 9 meses. Trump en Twitter. Entonces había sido un empleado, ¿no?, que lo desactive. ¿Preparamos un momento? Venga, va. ¿Tenemos Yo no algo? puedo más con días históricos, ¿Tenemos ¿eh? algo que vender? Yo- Regresamos además... ay, me encanta la entrevista que vamos a tener ahora. Venga, Sí, ¿no? vamos a parar, sí. Histórica. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. But there's one more thing I've got to know. Does he take you places that I don't? And what happened to the story that we wrote? You just say you don't know. You don't
Estamos con Quique Peinado, con Pedro Aznar y en Radio Pontevedra con David Amor. Una cosa antes de presentar a nuestra invitada de hoy. Vosotros, por cierto, ¿qué relación tenéis con el transporte aéreo? ¿Os gusta volar o yo? No, yo me da pánico volar. No volar. Constantemente, todas las semanas. A mí no volar, sino el hecho del aeropuerto, la posibilidad de que se retrase todo. O sea, me parece muy poco. Sí, la posibilidad de morir a 9.000 metros de altura, eso me da más lo mismo. Esto me recuerda, que la semana que viene, la semana pasada, ¿fue Ibiza la semana pasada o la anterior? Ibiza, hace 2 semanas ya. Hace 2 semanas ya. Sí, se me pasó la resaca ayer, justo. En el viaje de vuelta, que eran como, yo qué sé, 50 minutos, yo estaba sentado al lado de Pedro. Sí. Insoportable. Sí, es que me pongo histérico, tío, pero de gritar mal. Sí. Pero, o sea, Pedro, a 9.000 metros de altura no mueres a cero. Sí, es verdad. Mueres cuando caes. Para que os hagáis una idea de lo insoportable que soy volando, una vez una azafata de Alitalia cometió la ilegalidad de darme drogas. Ella, de su bolsillo, me dio drogas para que me callara. Ya estoy aquí en Alitalia, no puedes haber dicho una compañía. Es verdad, perdón. En previsión de que en estos días pueda haber un incremento de personas que por la razón que sea, causa legal o no, pues quieran coger un avión y salir de España, ¿no? Hemos contactado con la directora de comunicación de AirHelp, que gestiona las reclamaciones de los usuarios contra compañías aéreas. Nos atiende desde Berlín, es Paloma Salmerón. ¿Cómo estás, Paloma? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Estamos bien, pero sí que queríamos saber en qué casos podría exigirse, por ejemplo, una compensación que las compañías aéreas no podrían eludir. Bueno, la ley es bastante complicada y para eso estamos nosotros aquí para ayudar desde AirHelp. Cuando un vuelo se retrasa más de 3 horas, la gente tendría derecho a compensación siempre y cuando no sea por una circunstancia extraordinaria. ¿Y qué quiere decir una circunstancia extraordinaria? Pues, por ejemplo, si hay una huelga o si hay un problema de seguridad, pues la gente no tendría derecho a compensación. Pero si es por culpa de la aerolínea que el vuelo se retrasa, entonces sí podrían tener derecho hasta 600 euros. Vale, pero ¿qué pasa si es porque llega justo en el momento de embarque una orden de detención, por ejemplo? A Melendi, entonces... por lo que sea. Que se cumplen 10 años ahora de lo de Melendi, por ejemplo, imagínate. Entonces me temo que probablemente no habría derecho a compensación. Ahí no. Hay el caso de unos jabalíes que se colaron en unas pistas en Barajas, ¿no? Sí, eso es. En ese caso, bueno, depende del caso en particular. En este caso, probablemente no habría derecho a compensación. Tenemos un montón de casos así divertidos de chinches que atacan a un divertidísimo. avión. Sí. Qué risas. Oye, es la segunda parte de Serpientes en el avión. Sí. Chinches en el avión. A 100 pavos por chinche. Rascándose. La verdad es que también tenemos casos de serpientes en un avión. De cobras que aparecen, que alguien las cuela en el avión, o de algunas que se escapan porque alguien las está llevando en la maleta, en una caja y se escapan. De hecho, en la película ponía basada en hechos reales, pero más que nada se quedó hasta el final para leer eso. Sí. Oye, las peores compañías. A ver, Paloma, aquí dependemos, digamos, de ingresos publicitarios. Entonces, ¿cuáles son, sin mencionarlas, las peores compañías? Venga, solo la primera letra. Venga, en términos de queja. Una que empieza por ER y acaba por Europa, ¿no? Por ejemplo. Así, Bueno, hay muchas que no se portan como deberían y que no pagan cuando deben dinero por compensación. Yo creo que os podéis imaginar cuáles son los sospechosos habituales. Las más baratillas, no a lo mejor. ¿Perdón? Las más baratas, a lo mejor, las low cost o no. O las low cost cumplen. Puede ser, sí, algunas de las low cost que no se portan como deberían, pero hay algunas de las high cost que tampoco. O sea, oye, Paloma, perdona pregunta, sí. ¿Se puede reclamar, por ejemplo, que la compañía a la hora de montar los asientos se olvidó que tenían que ir personas sentados en ellos? Bravo, David, estoy contigo. David es muy grande. Entraba yo ahí, entraba yo en ese tema ahora. Pero es que David tiene un asiento para su mano, pero solo. Es que David todavía es tengo que facturar. Yo soy alto estándar, yo mido 1,90 m pelados. Y yo no puedo vivir en un avión. O sea, no se puede estar en los aviones. ¿Eso qué? ¿Qué ha pasado ahí? Pues eso, por eso desgraciadamente no se puede pedir compensación, pero lo que sí que se puede hacer es quejarse mucho desde vosotros, desde la radio, para ver si dejan dejan a la gente un poquito más de espacio como seres humanos. Bueno, no, pero ahora se puede pagar para tener más espacio, porque ahora se paga con todo. Es la vuelta a Gila cuando decía que el colegio le pasaba factura por desgaste de pupitre al niño. Desgaste de patio, ¿no? Desgaste de patio. Oye, y hay que arreglar también el chorrito de aire, que no tiene sentido que haya una turbina arriba de tu cabeza. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué va tan finico, tan... Pero de todas maneras, ¿a ti qué más te da, Pedro? Si es que no te enteras de nada. Sí, yo estoy sufriendo todo el rato, pero yo qué sé, ya que voy a morir, pues coño, estar cómodo, ¿no? Paloma Salmerón, que soplen de verdad, que es directora de comunicación de AirHelp en Berlín. Un saludo, Paloma, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Buen viaje. Adiós.
acordáis de la primera tele que hubo en vuestra casa? ¿De cómo era esa primera tele? Una Grundig enorme. Con También, calentador. La primera era en blanco y negro. Yo recuerdo el día que llegó la tele en color a mi casa, como si fuera hoy. Que Sí, también. lo primero que yo vi en tele en color en mi casa fue un partido de tenis de Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal, un doble. Pero de escucha, ¿Qué colorazos eran? ¿Qué edad tienes tú? No, yo tengo 38, pero he sido muy pobre. Entonces, la primera televisión en color que llegó, yo recuerdo perfectamente. Era de hecho la primera que llegó a Vallecas, la de Quique. Todo el barrio iba. Hubo otra época cuando trajeron el tenis, que vinieron unos señores y nos trajeron el tenis, pero eso ya os lo contaré. Y el agua Yo soy peor que yo no la recuerdo, la de color aún, o sea que me más pobre que vosotros. Pero la recuerdas o las Yo recuerdo primeras una que series? teníamos una de calentador, que había que darle un aparato previo para que calentara Sí. y después ¿Cómo? ya se encendía lo que es la televisión. Eso en sí. Galicia lo petó muchísimo. Sí. Esto no lo recuerdo yo, que soy más mayor que ¿Cómo tú. que no? ¿Cómo que Sí, sí, sí. calentador? Con starter. Tenía un previo. starter. Había que hacer un cortocircuito en los El cables. tubo tenía que calentarse. No, hombre, pero eso es que, claro, que encendía ese botón y tardaba un poquito. tardaba un poquito, había Pues Era un como aparato. millones, ¿no? Ojo. Era un aparato a mayores un aparato aparte de la televisión. Yo Se lo que encendía recuerdo ese aparato. muchísimo- Ya teníamos TDT de aquellas, que no creo que fuéramos tan modernos, pero sí era un aparato que se encendía previamente y una vez que ese aparato calentaba, se encendía ya lo que era la televisión. Esto es en Galicia, claramente. Esto es de Galicia, en una aldea por ahí. Yo recuerdo que me costara encenderla. O sea, el botón clásico Así que gordo había que apretar de tele, fuerte, que era- fuerte. Esa época de ser un niño y que el mando a distancia eras tú. Sí, O sea, claro. eras tú en persona. ¿Tú te acuerdas de tu primera tele, María, o no? Pues fíjate, yo de mi primera tele, sí, en casa también recuerdo esa tele en blanco y negro que tardaba minutos, que la ponías y te ibas a buscar la merienda y luego Sí, pero con volvías. el aparato exterior como David, tú tampoco te acuerdas. No, eso no, vamos. Esto es Galicia. Eso es Galicia, Que solo. queda En confirmado Barcelona, que solo en Galicia. Barcelona tampoco. Era un concello justo que es el de David. ¿De qué aldea eres tú, David? Ferreiros, Vila de Cruces, somos Pues de allí. 20 vecinos, Pues justo. 20. Debe ser por eso. María Casado, ya la conocen, es periodista, presentadora de las mañanas de Televisión Española, aunque también ha presentado telediarios, los desayunos, algunos programas, muchos más programas. Una de las voces de Televisión Española más reconocidas. Las Ferreras de Televisión Española. Porque, ¿cuántas veces te dicen Televisión Española? Pues muchas, muchas, Sí, ¿no? muchas. Fíjate que al final estás en una tele que es la tele pública, es la tele de todos. A veces no parece que sea de todos, pero ahí estamos ¿Y peleando. qué tal todo muchos. por ahí, ¿Qué María? tal todo? ¿Qué tal las máquinas de café? ¿Cómo va el tema por ahí? Porque yo voy ahí de vez en cuando a hacer cositas y no puede haber más papeles de UGT, comisiones obreras, ya está todo forrado. Ahí, vamos. Sí, hay actividad Cirios sindical todos los por ahí, días. ¿eh? Hay actividad Sí, sindical. hombre, y el Consejo de Informativos que están Claro. funcionando muy bien. Hay que estar peleando. Bueno, hay que has pelear publicado, David, no sé si has visto el libro, lo tenemos encima de la mesa, Historias de la tele. Yo ya le he dicho a María que se puede retirar de lo que esté haciendo porque va a ser el libro de las Navidades. Totalmente. Seguro que va a acabar en Gran Vía, de Gran Vía saltará a Broadway. Es el libro de qué le regalamos Spielberg a la ha comprado mamá. para hacer una película. El libro seguramente. de María. La cajitas de experiencias. Está bonito el muertos. libro, ¿eh? El vídeo de María. Estoy muy contenta. Está bonito, bonito. Estoy muy contenta porque al final es un viaje compartido por varias generaciones de este país que hemos vivido en esa época que vosotros recordáis, yo era al mando de distancia, entonces la gente pues de 30 para arriba, 30, 40, 50, 60, va a hacer un recorrido sentimental a través de la televisión. Claro, yo, de hecho, hay un montón de preguntas que te quiero hacer y la mayor parte de ellas son políticas, así que me las voy a quitar de medio primero, ¿vale? Venga, vamos allá. La primera es, ¿qué fue de José Luis Fradejas? Pues fíjate que va a ser complicado. Una de las personas que más me ha ayudado en este libro ha sido Hugo Stuben, pero es verdad que la televisión... Hugo Stuben, ya estás diciendo Sí, nombres que me suenan... pero el no recuerdo de realizador, qué. el realizador de Aplauso. Ah. El realizador de Aplauso. Estuvo hace poco trabajando aquí en Galicia. Estuve. Estuvo. Pero fíjate, no sé ahora mismo Fradejas qué fue de él, pero ¿cómo es la tele que al final fagocita? O la misma tele, o los directivos de la tele... Porque Fradejas es Aplauso, ¿no? Sí, Nada más. es Aplauso, la juventud baila. Mi madre me contaba, claro, mi madre es del año 58 y ella me contaba que ella se esperaba a ir a la discoteca hasta que no acabara Aplauso, allí no se movía nadie de casa. Claro. Oye, y otra pregunta que esta sí que es muy delicada. ¿Qué hay en lo alto del Pirulí? He subido. Están los guionistas de Rafael. ¿Has subido? He subido. Os voy a contar porque es verdad que el Pirulí, mucha gente se piensa cuando yo empecé a trabajar allí, me decían, pero vosotros hacéis los telediarios desde allá arriba. Hombre, claro. Eso es un clásico. No, los telediarios no. Toda la televisión española está allá arriba. No está allá arriba. Entonces, digamos que es un repetidor, es una antena. Se hizo en conmemoración para la es venirse celebración arriba con una antena. del Mundialito del 82 y fíjate que era propiedad de Televisión Española, pero luego se vendió, no sé si era Vertis, una compañía de estas, por una peseta. O sea, fue algo simbólico que se vendió. Y es muy complicado subir hasta los que estamos allí porque vamos, has de entregar hasta la talla de sujetador para que te dejen entrar. Bueno, Y- se hizo un especial de Al filo de lo imposible que se lanzaban en parapente sí, desde allí. pues yo he subido y yo no tengo vértigo y pasé vértigo. Porque el suelo es de rejilla.
Qué bueno. Entonces ves, o sea, tardas, no sé, 4 minutos en subir hasta arriba en un ascensor y cuando llegas arriba es impresionante, las vistas, el frío, el viento. Pero hay control de antenas. Hay un control de antenas, exacto. Sí, que hay gente que trabaja allí. Sí. Desde lo alto del Pirulí de la ciudad de Madrid, ¿se ve Cataluña en un día que no haya mucha contaminación? ¿O? El libro Con se buena llama vista, sí. Historias de la tele, los secretos jamás contados de la pequeña pantalla. Has hablado con un montón de gente, de hecho también incluye entrevistas. Las fotografías son tan buenas algunas y te llevan a esa época en cuanto las ves. Pero, ¿qué has descubierto que no sabías? Que ese camerino de Sandy Buruaga escondido. Sí, algo de Rafael Acarrá que tengas por ahí. Mira, fíjate, me he dado cuenta de lo poco que hemos cuidado primero a nuestros pioneros, a nuestros maestros, a nuestros referentes y luego a esa parte de la tele que es un poco nuestra, ¿no? Yo que soy de la época niña ochentera de GB, a mí una de las que iba buscando de anécdotas era que ha sido de Spinetta, ¿no? Aparte de yo puedo contar una ¿Sí? ¿El traje? Claro, el traje, por ejemplo, yo os cuento cómo era el traje de Spinetta, que Chelo Vivares, que era la persona que le daba vida. Por ejemplo, no podía ponerse la cabeza de Spinetta más de 3-4 minutos seguidos porque se ahogaba, o sea, porque era un monstruo. O sea, a mí me fascinaba descubrir cómo movía el hocico o las cejas de Spinetta. Chelo Vivares, una de sus manos era cuando movía el hocico. ¿Sí? Entonces llevaba 2 anillas enganchadas a cada dedo. Entonces, si movía una anilla, se movía las cejas, y si movía la otra, se le movía la... ¿Y dónde estaba el traje? Pues fíjate, se ha perdido. Es que eso ¿Sabes dónde está? Escucha, di la verdad, se lo llevó Urdaci. No, mira, está dentro de los estudios de color de Televisión Española que estaban afectados de amianto. Claro. Están cerrados y allí se ha quedado muchísimo material, todos los trajes del... Es como una zona cero. ¿Pero qué van a hacer con eso? Eso es como derribarlo y tirarlo. Pero, ¿sabes? Iba en busca de Spinetta y me llevé la desilusión, pero encontré a Don Pimpón. Encontré a Don Pimpón. Bueno, qué guay. Está con la mano como muy averiada. Detrás de un árbol. Iñaki Urrutia me contó está en una caja, fíjate. Iñaki Urrutia me contó que él fue, porque ir hacia Spinetta no existe y no sé cómo fue, accedió al disfraz de Spinetta y que lo cogió del suelo, lo levantó así y de la cabeza giró y cayó un chorro de agua impresionante que tenía dentro. Estaba como medio pudriéndose. Del amianto, eso la cabeza de Spinetta. Y es una cosa que no entenderé. Romper la infancia. No tenemos tío, o sea, qué metáfora tan horrible. No tenemos un museo. Porque no tenemos un museo de televisión española. Es una cosa que no me trae en la cabeza. El chaqué de Kiko Ledgar que sale aquí reflejado, ¿no? Se ha quedado muchas cosas, todos los trajes de los ballets, aquellos míticos que salían. Todo. Mira, te puedo decir, Ruperta habrá por ahí, ¿no? Te voy a contar lo que sí he encontrado. Si quieres va a ser más rápido. Está el sillón de Chicho cuando se sentaba para las historias de no dormir. Oh, qué guay. Están los electroduendes. Maese Sonoro y el otro, el Rubito y el Moreno, están muy destartalados, pero están... Bueno, ya estaban. Hay una Ruperta, ya no estaban bien, ¿eh? Hay una Ruperta, están las sillas de la clave. Quiero decir, porque yo en el libro Las sillas de la clave. Las sillas de la clave. Os juro que están las sillas donde se sentaba Balvin. Fue la primera polémica, porque claro, uno quería ver el 1, 2, 3 y tus padres querían ver la clave de Balvin. Pero ahí no había negociación. Yo creo que tu padre era rojillo, ¿no, David? Ya está. En mi vida hemos visto la clave. Tu padre decía, pon el calentador que vamos a discutir aquí. Claro, este libro está muy bien para, primero, para los que reconocemos programas de nuestra infancia y luego para otros que no saben de qué les estamos hablando, que no saben qué es el blanco y negro. Para esa gente que, por ejemplo, se hizo mayor, fue a la universidad, se casó, se fue de casa de los padres y tal, y siempre estaba Ana Blanco haciendo el telediario. Sí. Porque lleva siempre haciendo el telediario, ¿no? ¿Tú te puedes creer que todavía hoy, y te lo digo por experiencia, ha llegado algún becario que llega y dice que no sabe quién es Ana Blanco? No me lo puedo creer. Os lo juro. O que no sabe quién es Pedro Almodóvar. ¿En serio? Me resulta alucinante. Yo lo que no sé es cómo es la frente. ¿Dónde cogéis los becarios en televisión española? No lo he visto nunca. Habría que saberlo. Fíjate, pero no, te estoy contando anécdotas que no solo son de becarios de televisión española, sino de compañeros que me han contado que fíjate, que yo creo que... pues será que falta cultura en general, estaremos de acuerdo, pero un poco de responsabilidad nuestra, lo que decía antes vosotros, ¿no? De por qué no hemos hecho un museo, por qué no hemos cuidado a nuestros mayores, nuestros referentes. Ahora igual una de las personas más mayores que puede haber en una redacción de periodistas puede tener 50 y pocos. Nos falta mucho, el capital humano se ha perdido en esta profesión. Y con este libro yo he intentado hacer un poco ese viaje, lo empecé a escribir un poco cabreada con el oficio.
pensando que se había perdido esa esencia, el pisar la calle, el contrastar las cosas, las fuentes. Y luego te diste cuenta que te ibas a forrar y dijiste, ya no estoy tan cabreado. No, la verdad es que me he reconciliado un poquito, porque echando esa mirada atrás y hablando con mucha gente que estuvo en esa época, pensabas, bueno, en aquella tele había fallos técnicos los que quisieras, había censura, estaba el Don Francisco, el censor que habla ahí, la figura de Don Francisco, pero fíjate, se hacía buena tele digna por lo menos, a pesar de todos los fallos, y a veces me cabreo con el oficio nuestro. La televisión en España, dice el ministro en su discurso, será uno de los mejores instrumentos para el perfeccionamiento individual y colectivo de la familia española. Las emisiones empezarán a las 9:30 de la noche y durarán unas 3 horas. En efecto, Alfredo Urdazi, cuando estaba anunciando el inicio de los telediarios. Antes de llevarse el traje de Spinete. Vaya corte de 1994. Desde el número 75 del Paseo de La Habana. El edificio no sé si sigue, yo lo recuerdo cuando era pequeño. Lo derribaron, yo creo que hace un par de meses salió en prensa que ya habían empezado a derribarlo para hacer edificios de estos apartamentos de lujo. Una vez nos contó en este mismo programa Forges, que él trabajó en Televisión Española, que él entró a trabajar porque se sentó allí en la puerta porque quería trabajar dentro, y un día se les estropeó una de estas bobinas de películas, de fotogramas, digamos, y había que recogerla del suelo, y hacía falta gente para recogerla, y dijeron, chaval, pasa y ayúdanos, y ya se quedó a trabajar allí. La tele era así, fíjate, cuando hablas de... Es decir, no hay un control como tú ahora vienes aquí a la SER y te piden el DNI, entras, o la tele, los controles. Eso no existía. A mí me ha contado gente que soñaba, cuando empieza la tele, trabajar en televisión, y me decían, si era tan fácil como pasarte un par o tres de veces por la garita, saludar, y ya se pensaba... Hablando de garita, A ver. Prado del Rey. Sí, señor. Al lado hay un cuartel de la Guardia Civil, yo creo. De la Guardia Civil de Telecomunicaciones. Es verdad que hay un pasillo subterráneo que conduce. Te lo juro. Y que hay una trampilla y quien presentaba el telediario podía inmediatamente... Lo de la trampilla no, pero pasadizo existía. Sí. Y de hecho, investigando para hacer este libro, y lo cuento, ese pasadizo todavía existe. Está considerado ahora como salida de emergencia, pero... hacia la Guardia Civil, ¿no? Comunica todavía, pero... Y está justo al lado de la máquina de café que tú decías. Que salga antes. sí. Al lado de la máquina de café. No, si es que conozco Prado del Rey, que te digo yo que está por ahí. Pues cuando vayas un día te acompaño. Vale. O sea que existe el pasillo. El pasadizo existe. Oye, y hay una estatua de Walt Disney, que es un Bambi. Una estatua, homenaje a Walt Disney, que debe de ser de las pocas que debe tener en el mundo, están allí. Mira, te voy a decir, porque es muy curioso, la gente que vaya algún día para hacer alguna entrevista o algo, o que mira, que le apetezca pasar por allí, está el Bambi este que nombráis, y luego hay una historia que yo decía, ¿y esto qué narices era? Una estatua gigante, como unos pinchos, y buscando, lo mismo me pasó. Resulta que es una estatua de Salvador Dalí, que fue la que le encargaron para el Festival de Eurovisión que se hizo en España cuando ganó Maciel, que era el Eurovisión que ganó Salomé con otros cuantos, ¿sí? Y está puesto en los jardines, y es una estatua de Salvador Dalí que está allí en medio, y mucha gente como algún no día lo sabe. a alguien se le ocurra eso. Eso vale un dinero, ¿eh? Sí. Sumamos la estatua y ya está. A ver, María, hay que ir a lo que íbamos. Los telediarios. A ver. Dale. Te hemos dado cobita con el libro. Yo si quieres lo dejo ahí y tú sigues. O si prefieres te pregunto. ¿Cómo está ese tema? Tú pregunta. Los telediarios, 2 puntos. A ver, ¿qué tal todo? ¿Tú has hecho telediarios? Yo he hecho telediarios, sí. Yo llevo la tele... Vamos, y sí, como vamos por esa parte, es verdad que yo he estado trabajando con gobiernos del PSOE, del PP, haciendo telediarios y mucho informativo. Es decir, yo en programas llevo relativamente poco. Y creo que vamos a estar de acuerdo. Yo creo que en esta casa, en general, y ya no solo en telediarios, sino en toda la programación, en las radios, televisiones públicas de este país tienen que empezar ya a despolitizarse de una puñetera vez. ¿Cuántas veces has tenido que decir que no a algo? Pues unas cuantas. Este mes, digo, ¿eh? ¿Y cuántas veces has ido al INEM a preguntar a qué hora abren? No, fíjate, yo he sido... jamás he hecho una... Es decir, yo cuando he ido a quejarme, me he ido a quejar a un despacho. Y lo he hecho, y he dicho no quiero hacerlo, y no lo he hecho. Y sabiendo sobre todo porque al final quien da la cara es el que da la cara, y que yo cuando me he puesto enfrente de algún entrevistador, como estoy yo ahora contigo, Javier, yo siempre he sido muy consciente desde el primer día que yo era responsable de lo que preguntaba,
pero también de lo que no preguntaba. Claro. Es muy amigo mío, entonces no sé si esto es verdad o no, pero hubo una época que es la de Lorenzo Milá, que fue como un paréntesis en la manipulación que nos ha acompañado siempre. Ahí fue cuando yo llegué a Televisión Española. Y te engañaron, dijiste, hostia, cómo mola esto. Yo ahí llegué. Luego ya... Y yo siempre voy a defender ese acuerdo político que hubo para intentar separar lo que era el gobierno de 4 años con la dirección de una tele pública. Eran 5 años en la tele y 4 para que no coincidiera que cada vez que había un cambio de gobierno hubiera un cambio de todos los jefes. Es curioso que, fíjate, Televisión Española es una televisión, la única de Europa que nace, la única televisión pública que nace en plena dictadura. No vas a encontrar otro caso. Y la tele, cuando solo había una tele, que era esa, al final yo creo que ha sido el juguete político de unos y de otros, de todos los colores. ¿Es verdad que da igual quién gobierne, María? ¿Da igual quién gobierne? Siempre... Hombre, no, porque cambian los jefes y cambia la manera de hacer las cosas. Eso claro que no es igual, claro que no es lo mismo. Y al final cada uno pues tendrá su manera de pensar. Yo tengo una duda. No sé si me la puedes contestar, pero bueno, yo te la pregunto y tú ya verás. Y yo lo intentaré. Y tú ya verás por dónde sales. ¿Existe una orden explícita de hacer o no hacer cosas, o es una cosa velada? No, o sea, fíjate, ¿hay alguien que llega a una redacción y dice tacatá? ¿O hay un miedo Yo no me he encontrado con eso. Yo personalmente no. Evidentemente luego escuchas a compañeros y al final una fuente muy básica la tenéis, como yo decía antes, ¿no? Ese consejo de informativos donde muchos compañeros exponen y explican lo mal que lo pueden llegar a pasar, ¿no? Y al final esos testimonios yo creo que son clave, hay que escucharlos. Pero y hay que poner remedio. Es tan fácil, y eso lo hemos visto los que hemos currado allí en algún momento, como determinados periodistas, cuando llega determinado gobierno, dejan de tener unas responsabilidades y les colocan a hacer varieté, radio exterior, todas esas cosas. Esos periodistas que son menos afines, pues pasan a hacer cosas que no importan. Por eso te digo, son más afines. Claro, pero por eso te digo que ya está bien. O sea, y ya no te hablo como periodista de Televisión Española, que también, y yo llevo en la casa pues, casi 20 años. Pero ya está bien de que esta casa sea el juguete político, pero yo te lo digo como... Pero si somos incapaces de hacerlo con la educación, primero vamos a intentar hacerlo con la educación y con otras cosas, y algún día llegará a Radio Televisión Española, pero el problema de España es un problema de cuestiones a largo plazo. Seguramente de base. Nadie trabaja a largo plazo. Y de creer en el concepto de lo público y saber qué radio y qué tele pública quieres. Claro. Oye, por cierto, antes has mencionado que en las redacciones, es verdad, pasa en todos los sitios, tienes 50 y pocos años y eres el mayor con diferencia. Es curioso. ¿Echáis de menos todavía la descapitalización que supuso el ERE? Yo sí. Yo personalmente sí. Sí, porque ahora parece ser que llega un momento en que cuando tú buscas el contexto de las noticias, cuando tú buscas saber qué pasaba, yo te aseguro que ni Wikipedia ni hacer una búsqueda en Google te lo va a dar. Eso te lo daba ese capital humano, ese te lo daba la experiencia de quien había estado allí. Claro. Es tan fácil, fíjate, siempre se hace la misma fotografía cuando vas a esa rueda de prensa en Estados Unidos, que ves la platea llena de pelos canosos, pelos blancos. Siempre yo, Ahora no, y quiero decir, y es verdad que igual nos estamos mal acostumbrando a esas comparecencias sin preguntas, a las televisiones de plasma. Pero a veces yo también me encuentro en ruedas de prensa en las que los periodistas no preguntamos. Claro, porque no tienen el bagaje, sí, no tienen exacto. La experiencia. Y otra cosa a la que nos estamos acostumbrando, por cierto, y a mí me ha indignado esta última semana, es a la diferencia de exigencia a las periodistas frente a los periodistas. En determinadas cadenas, ellas tienen que salir todas arregladísimas y a ellos se les permite salir como quieran salir. Sí, Eso es terrible. Fíjate. Mira, yo creo que a cada generación de periodistas nos ha tocado una batalla, ¿no? En esa tele de los inicios que yo hablo aquí en este libro... Muy bien metida otra vez la cuñita. No, pero que digo, había pocos... pero que digo, había pocos... O sea, casi todo eran hombres, no había mujeres. Imagínate una mujer como Victoria Prego o de las pioneras que realmente... Rosa María Calaf. Rosa María Calaf. Ellas, pues imagínate lo que debieron de muros que derribar. Nosotros ese muro lo teníamos abierto, pero ahora somos, yo creo que esclavas de esa exigencia, ya no solo en el periodismo, sino en la vida en general. ¿Has dicho sexigencia? Sexigencia. Pues es una buena manera de definirlo, ¿verdad? María Casado, se llama Historias de la Tele, este libro que está agotado ya. ¿Qué te vas a forrar? ¿Qué te vas a forrar? Este libro ya no se encuentra de aquí a Navidad. Mamá, ¿qué le compramos al Papa? El libro de María Casado. Oye, gracias por venir y mucha suerte en el futuro. Gracias a vosotros, Javier, y a todos. Un beso muy grande, un placer. María. Quique Peinado, Pedro Aznar, David Amor, gracias, compañeros. Hasta luego.
A vivir que son 2 días. Javier del Pino.